Maika, ¿me hace un favor de llevar estos cancioneros extra que están aquí? Gracias, hijo. Ha sido un lindo día de ministerio, de trabajo en la obra del Señor. Quiero animarles, hermanos, que sigan trabajando en predicar el Evangelio a las personas que conocen, conocidos que estén orando, que siempre tengan prospectos por los cuales estás orando, que puedas invitar y a veces invitar por mucho tiempo, ¿sí? A veces nosotros podemos conocer a alguien, hablarles de Cristo y mostrarles el amor del Señor por un año antes de que acepten una invitación de congregarse, o varios años. Y tampoco es que lo hacemos para que vengan a la iglesia, no, les amamos. Es el amor de Dios en nosotros, les estamos predicando el Evangelio, estamos orando por ellos, pero la idea es invitar, de traer visitas, poder ganar otros a Cristo. Amén. Gracias Dusan por ayudarnos con la lectura de Jonás capítulo 3. En la mañana nosotros vimos que Jonás estuvo huyendo de Dios. Él arrancó, ¿cierto?, de Dios, de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios, hasta que se le tragó un gran pez, ¿sí? Y terminamos con que Dios mandó a ese pez, en su soberanía, que escupiera, que vomitara a Jonás desde su vientre. Entonces, ahí terminó, y ojalá pudiéramos decir esto. La primera parte de Jonás es un estudio acerca de alejarse del Señor. Y la segunda parte es un estudio de cómo caminar con Dios como corresponde. Pero lamentablemente no fue el caso en la vida de Jonás. Lo que vamos a ver en estos dos capítulos, 3 y 4, es que Jonás en muchos sentidos, correcto por fuera, pero errado por dentro. Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? En el versículo 1 del capítulo 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces la palabra de Jehová viene otra vez a Jonás, por segunda vez, con el mismo llamado, la misma misión, el mismo Dios, el mismo pueblo. Dios no cambió el mensaje. Después de todo lo que transcurrió, Dios siguió con el mismo mensaje y le dio otra oportunidad al mensajero. Y le dice: levántate, ve a Nínive y predícales. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, tu paciencia, gracias por dar segundas oportunidades. Gracias por seguir amando a Jonás. Gracias por seguir amando a Nínive. Gracias por seguir amando a nosotros. Enséñanos, Señor. Guíame, dame de tu gracia cuanto la necesito. Te necesito, Señor. Obra en nosotros para que Jesús sea glorificado. En su nombre precioso oramos. Amén. A ver, esta vez Jonás va a Nínive. Él obedece, pero no necesariamente con el corazón correcto. Y eso es lo que se nos revela en el resto del libro de Jonás. Podemos ver que Nínive era una ciudad enorme, grandísima, y también una ciudad llena de maldad. Jonás entra a esta ciudad y se pone a predicar. Y podemos ver su mensaje. El mensaje más corto de la historia. Está en el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Qué corto su sermón, ¿no? De aquí a 40 días Nínive será destruida. 8 palabras. Tremendo. Quizá algunos de ustedes dirían: no puede ser Jonás nuestro pastor. Nuestro pastor predica muy largo.
A veces le pregunta a Annie, ¿qué crees que debo predicar? Y me dice, ¿te acuerdas del sermón de Jonás? ¿Podría predicar algo así? No. Pero nos damos cuenta de algo, que no es la elocuencia de un locutor, no sería la palabra, orador. No es la elocuencia de un orador, no es su capacidad de decir muchas palabras y explicar mejor que cualquier otro. No. ¿Qué es el poder en un sermón? La palabra de Dios. Está en el versículo 1 del libro, vino palabra de Jehová a Jonás. Está en el versículo 1 del capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. El poder quizás ni fue en el vaso que Dios usó, Jonás. Aún el mejor hombre entre nosotros, en su mejor día, es solo un hombre. El poder no está en nosotros. El poder de salvar está en el Evangelio. ¿Cierto? No me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En 1 Corintios 1 habla de la palabra de la cruz como poder de Dios. La predicación de la cruz, poder de Dios. Así que el poder de Dios no está en la excelencia de palabras del mensajero. Vamos a ver algo realmente impresionante que sucede aquí en este capítulo, sin mucha explicación de parte de Jonás, sin, quizá incluso podría decir sin mucha compasión o misericordia. Él simplemente daba advertencia y algo sorprendente ocurre. Miren el versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Desde el más grande hasta el más pequeño. Se proclama ayuno. Se visten de cilicio, que era una tela áspera y tosca, normalmente hecha en los tiempos bíblicos de pelo de cabra, usada en tiempos bíblicos para señalar arrepentimiento, humillación, dolor o luto. Es lo que sucede aquí. Ellos dicen, viene destrucción a nuestra ciudad, y se arrepienten, proclaman ayuno y se visten de cilicio. Todos. Y cuando la noticia llega al rey, se levanta de su trono, se quita su manto y se cubre a sí mismo de cilicio. Y se sentó en ceniza. Un acto de arrepentimiento y humillación. Después el rey decretó que nadie, ni animales, ni humanos, comieran. El rey decretó en esta gran ciudad que nadie, ni seres humanos ni animales, bebieran. Y que todos clamaran a Dios. El versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Sabes qué dice? Que ellos creyeron a Dios. Y cuando un hombre cree, sus pies seguirán. Yo no estoy hablando de un asentimiento mental. De que, sí, estoy de acuerdo con eso. Lo sé. Yo no estoy hablando de saber cosas. Estoy hablando de creer. Y cuando nosotros tenemos fe, las obras siguen. Porque la fe sin obras es muerta. Y ellos se arrepintieron. Se humillaron. De los grandes hasta los pequeños.
seres humanos y animales. Eso era serio para ellos. Ayuno. El ayuno es serio. ¿Cuándo fue la última vez que tú saltaste 3 comidas? Es serio. Los dolores de cabeza. ¿Sí? Sí, hace poco estuve ayunando por una petición especial y no es entretenido, no es divertido. Pero tú decides dedicarte a la oración tanto que conviertes tu comida en oración. Y decides ayunar por algo. Y ellos estuvieron ayunando. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Para que se convirtieran o se arrepintieran de verdad de su manera de vivir, su mal camino y la violencia que estaba en sus corazones y en sus manos. Y dijo el rey, ¿quién sabe? En el versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Quizá Dios se vuelva y se arrepienta. De parte de ellos hubo humildad, hubo urgencia, hubo un arrepentimiento verdadero. Y cuando Dios lo ve, ¿cómo responde? En el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hubo un predicador, un mensaje de Dios. Y Dios, quien es misericordioso y clemente, Él vio cómo respondió esa gente cuando creyeron y se arrepintieron de verdad, no solo en actos externos como silicio, como ceniza, sino con acción. Se convirtieron de su mal camino, dejaron de hacer lo malo, la violencia que había en ellos, se cambiaron y empezaron a buscar a Dios. Entonces el Señor se arrepintió. Eso significa que cambió en su mente, decidió hacer otra cosa. No que Dios cambie, pero sí sus pensamientos, Él los puede cambiar. Y Él les iba a destruir. Y ahora decide no hacerlo. Hay un Dios en el cielo, quien es misericordioso, grande en misericordia, rico en misericordia, dice Efesios capítulo 2. El versículo 1 del siguiente capítulo dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás, a él le disgustó que ellos se arrepintieran. Se enoja porque Dios fue misericordioso con ellos. En el capítulo 3 podemos ver que sí, quizás él estaba en lo correcto por fuera. Pero el capítulo 4 nos revela claramente que Jonás estaba muy mal, muy errado por dentro. Sí. Él se enojó en gran manera. Lo que alegró al corazón de Dios, enojó al profeta. Y en eso estuvo mal Jonás. Y a veces nosotros también estamos mal. Mi suegro tiene un gran corazón. Mi suegro, su corazón está lleno de misericordia. Y él tiene un lugar muy especial en su corazón para los niños de la ciudad de Pomona. Es la ciudad donde está nuestra iglesia. De tal manera que ellos gastan muchísima plata cada año para mantener abierta su escuela cristiana. Gastan muchísima plata cada año para seguir moviendo los buses escolares amarillos, estos que son enormes de las películas, para llevar niños a la iglesia cada domingo. Gastan muchísimo para darles un desayuno antes de la escuela dominical. Y todo esto porque Él ama los niños. Y yo le he escuchado hablar, los llama los niños del bus. Los niños del bus. Y él habló acerca de cuando vio algunas personas de tercera edad en un día grande donde llegaron muchos niños de bus. Y estaban corriendo los niños de bus. Y algunas personas se molestaron y se enojaron.
Y se notó que ellos no querían que estos niños estuvieran en la iglesia. Que a la escoba, rayan los muros, botan vasos de jugo en el piso, pelean, hablan, no saben cómo comportarse en una iglesia. Pues sus padres no les han enseñado de Dios. Sus padres no les han enseñado el Evangelio. No les han enseñado a respetar al hombre de Dios, la casa de Dios, la iglesia de Dios. ¿Cómo van a saber cómo actuar? Pero Él los ama tanto. ¿Sí? Yo creo que si dependiera de Él, diría a los de tercera edad que se enojan, que se vayan y que se queden los niños del bus. ¿Sí? Pero a veces nosotros vemos algo que alegra a Dios, el alcanzar a los niños que se están criando en familias de pandilleros, donde hay violencia, donde hay insolencia, donde hay disparos, donde hay escasez de comida, donde no hay enseñanza de valores. Alcanzando a estos niños nacidos y criados en estos ambientes. Y a veces un cristiano se enoja por eso. Yo no lo entiendo. Pero también sé que mi corazón es capaz de lo mismo. Cuando nosotros empezamos la iglesia, miren, encontré el palito de hermano Juan. Sí, pobre hermano Juan. Era para lavar la loza por una semana, quien sacaba del palito más pequeño. Así que por eso no vino al culto, está lavando la loza en ese momento, hermano. Tiene cuica hasta acá, el pobre hermano. El Jonás me recuerda de algo que pasó en los primeros días de nuestra iglesia. Empezaron a congregarse una familia, era una pareja que estaba viviendo juntos y ellos eran los únicos que se congregaban con nosotros. Y hacíamos reuniones en mi living, solo con ellos y con un caballero. Y después nos trasladamos a otro lugar y llegamos a reunirnos en Simpson, en la calle, Avenida Simpson, con Alfonso Serrano. Y empezamos a hacer cultos ahí y hicimos como una inauguración en febrero de 2013. Ya habíamos estado reuniéndonos como 4 o 5 meses en mi casa. Y llegó una pareja que también estaba en la misma condición, estaban viviendo juntos, ¿sí? Y entonces habían unos pocos que se congregaban y uno era un caballero constante que siempre estaba. Y recuerdo una vez después de que esa segunda pareja llegó, que él se acercó y me dijo un comentario que no entendía mucho. Yo no entendí mucho, quizás por ser gringo o quizás porque está tan fuera del cristianismo bíblico. Pero él dijo, es el tipo de personas con quien me quiero congregar, hablando de la segunda pareja. Y yo le dije, no entiendo. Y él me dijo, no, es que ellos viven en tal sector. Y se nota que por su trasfondo, como que dio muchas vueltas sin querer decirlo. Pero lo que estaba diciendo es que quería congregarse con gente rica y no con gente pobre. Y me dio mucha pena eso, pensar que una persona que supuestamente era salva por décadas, dijera algo así. Y le molestaba que esa familia humilde se congregaba con nosotros. Y le molestaba que yo les perseguía a ellos para ganarles a Cristo y para discipularles, que me reunía con ellos cada semana. La otra familia también. Me da lo mismo. Yo quiero ganarles a todos. Todo color, todo trasfondo, toda cultura, todo lenguaje, todo nivel socioeconómico. Si una persona se convierte a Cristo, hay gozo en los cielos. No dice si son ricos. No dice tampoco si son pobres. Porque Dios ama a todos. Y Él es creador de todos. Y todos se congregan juntos en el cuerpo de Cristo. Algo en el corazón del profeta estaba mal. Que él odiaba a la gente de Nínive. Y él no quería que esa gente se congregara. Se convirtiera, era la palabra que yo quise decir.
El problema de Jonás fue que Dios quiso salvar a alguien que Jonás no aprobaba. Y mi pregunta para ti esta tarde es, ¿hay alguien en el mundo así para ti? Tampoco tiene que ser un grupo de personas. Puede ser un pariente que te cae mal. Puede ser un vecino con quien tienes un resentimiento. ¿Hay alguien a quien tú no autorizas a Dios a salvar? Esa es la pregunta. Y fue el problema que tenía Jonás en su corazón. Miren lo que dice en Jonás capítulo 4. Él ora al Señor de nuevo, pero no como en el capítulo 2. Ahora él no está en angustia. ¿Se acuerdan del capítulo 2 que estudiamos en la mañana? Que él estaba en momentos oscuros, en angustia, y clama al Señor desde el vientre del gran pez. Ahora no está orando por eso. Ahora está orando porque está molesto. Y yo no entiendo cómo se atreve el hombre a Dios, a orar a Dios molesto. Humillémonos, hermanos. El versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Sabes por qué fui? Porque sabía que si Nínive se arrepintiera, que tú les ibas a perdonar. En algo que él debía haber estado aplaudiendo y alabando y adorando al Señor, que tú eres clemente, lleno de misericordia, tardo en enojarte, pronto para perdonar. Pues decimos algo así, debemos arrodillarnos, postrarnos ante Él, decir, Señor, qué bueno eres. Pero él estaba enojado con Dios. Y cuando nosotros estamos alejados del Señor y volvemos a medias, como hizo Jonás, o no volvemos para nada, somos capaces de pensar y decir locuras. ¿Y qué es la locura que dijo Jonás aquí? Aparte de lamentar la salvación de una ciudad grandísima, aparte de esto, la locura que él dice está en el versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Qué necio. Jonás conocía a Dios, pero no amaba lo que Dios ama. Y no quería servir a un Dios misericordioso. Bueno, sí, obviamente leemos en el capítulo 2 que quería misericordia para Jonás, pero no quería a un Dios que da misericordia a Nínive. Él quería servir a un Dios a su pinta. Como muchos dicen, soy creyente a mi manera. Lo has escuchado, yo también, quizás incluso lo has dicho en algún momento. Yo no quiero nada con mi manera. Yo en toda mi imaginación y lógica, y si es que haya algo de inteligencia, jamás podría inventar un Dios tan bueno como nuestro Dios. Yo no quiero crear un Dios un ídolo de mi corazón. Yo quiero Dios, el único verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Hudson, pon atención, por favor. El problema con Jonás es que sabía quién era Dios y quería rechazar quién era Él y cómo era Él y lo que Él hacía. Él prefería que Nínive muere más de que sean salvos. Y de hecho él dice, él mismo prefiere morir
que ver a Nínive perdonada. El versículo 3 dijo, quítame la vida. Dios responde a su berrinche espiritual con una pregunta sencilla. ¿Haces tú bien en enojarte? ¿Estás bien ahora? Y no estaba bien. Pero qué paciente es nuestro Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jonás? Jonás sale de la ciudad, se sienta a esperar y a ver qué pasa. Voy a salir de la ciudad, sentarme y ver qué sucede. Y es entonces cuando Dios prepara una calabacera. ¿Sí? ¿Qué es una calabacera? Son estas verduras, pueden ser de diferentes tamaños, pero nosotros aquí en Coyhaique comúnmente hemos visto el que es redondito, que se ocupa para hacer mates. ¿Sí? ¿Lo han visto? Es una calabacera, lo que usan para hacer mates. O también en esa familia hay otras cosas como la calabaza, como ¿cómo se llama lo que va en la cazuela? Un zapallo o el zapallo italiano. Todos estos son de la misma familia, ¿sí? De la calabacera. Entonces dice en el versículo 6 que el Señor preparó una calabacera. Preparó una calabacera. Y esa calabacera le da a Jonás, que está sentado y está observando, mirando la ciudad, dice que le da sombra. No sé qué pasó exactamente en la historia, pero dice que Jonás había hecho una ramada, que siempre me hace pensar en septiembre. Pero hizo una ramada y se sentó bajo la sombra de la ramada. Pero quizás el sol movió y ahora le está pegando el sol. Y la ramada no cumple esa función y dice que Dios prepara una calabacera y que esta calabacera le da sombra a Jonás. Y por un momento Jonás siente cierto escape de su miseria. ¿Por qué? Por esta calabacera. Jonás se alegra muchísimo por esa planta. Y quizás tú eres así también. Yo recuerdo durante el año cuando salen ciertas cosas en mi jardín chiquitito. Los que conocen mi casa es muy pequeño, pero ahí tenemos romero, como un bosque de romero. Si necesita romero, lo estoy vendiendo. No. Ahí tenemos una araucaria, ahí tenemos un sauco. ¿Sí? El sauco que es como, en Estados Unidos lo ven como un medicamento milagroso, ¿sí? Como lo es acá quizás ¿cómo se llama ese que es una cicatrizante que crece? Un matico, sí. Hasta estudios se venden en todas las farmacias allá, así que se nos salió un sauco y de pronto empiezan a salir sus berries, sus frutos. Oh, mira, hay sauco, podemos cosecharlo y hacer jarabe para las defensas y para la tos. También tenemos cibulet. Y el cibulet sale y lo vamos cortando, lo ponemos en las comidas y sale más cibulet. Tengo salvia. La salvia los gringos la ocupamos para hacer comidas saladas, como por ejemplo una mantequilla caramelizada con salvia. Lo mezclas con fideos, es riquísimo. Sí. Muy rico. También tenemos un tipo de menta. Hay tantos tipos de menta, no sé cuál es, pero es una menta como peladita, ¿sí? Que brilla, que da reflejo, pero rico. Menta, tenemos los tulipanes, tenemos los lirios que tienen sus papas y de pronto en el año salen. Y sale, oh mira, oh apareció, abrió la flor, miren, vieron que abrió la flor. Y me hizo pensar en mi papá, mi pobre papá. Nosotros estuvimos viviendo en la ciudad de La Habra, en California, y mi papá tenía un palto. Y vivimos muchos años ahí. Y cada año mi papá decía, ¿saldrán paltas este año? ¿Saldrán paltas? Y nunca, jamás salieron. Sí. Hasta un día aparecieron unas paltitas chiquititas.
Y mi papá y mi mamá vendieron la casa y nos fuimos. Y nunca comimos palta de ese palto. Después nosotros llegamos a vivir en otra casa, en la ciudad de Brea. Y mi papá tenía un palto. Y no salían paltas. No salían, un año tras otro año no salían paltas. Y mi papá investigó. Y mi papá se crió en el campo. Mi papá puede sembrar y cosechar cualquier cosa. Así que pueden imaginar la rabia que sentía con esos paltos. Y finalmente recuerdo que en ese palto salieron como... Era enorme, muy grande. Bueno, como niño todo es muy grande. Pero de pronto sí salieron unas pocas paltas. Y ahí pudimos comer las paltas. Pero imaginen la alegría de mi papá cuando salieron esas primeras paltas y las cosechamos. Supongo que ni me dejó mirar las paltas, mi papá, sino que las comía solito, ¿sí? Pero mi papá tan feliz por sus paltas y sí pudo disfrutar por varios años esas paltas antes de que vendiera la casa y se mudara a Canadá, a Toronto. Pero bueno, me hizo pensar en eso cuando vi a Jonás. ¿Y a quién de nosotros no nos alegraríamos sentados, quizás en una colina, en un cerro, mirando la ciudad de Nínive y de pronto sale una calabacera? ¿Quién de nosotros no nos vamos a alegrar? Oh, mira, oh, qué bonito, oh, salió una calabacera, qué genial. Y el Jonás está feliz, finalmente. Está feliz porque salió una planta. Miren lo que dice en el siguiente versículo. Después de haberse alegrado grandemente por la calabacera, porque apareció vida. Dice el versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios, ¿cuál es la siguiente palabra? Preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios, ¿qué dice? Preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. La planta se seca. Dios preparó un gusano. Se seca la planta. Luego Dios prepara un viento solano recio, dice. Y el sol hiere la cabeza de Jonás. Y otra vez Jonás está de vuelta en lo mismo. Quiero morir. Quiero morir. Y todo esto ahora por una planta. Acuérdense que en el capítulo 1 Dios envió un viento. Dios envió un viento. Tan fuerte la tormenta que la nave pensaban que se iba a romper. Después dice la Biblia que Dios preparó un gran pez. Aquí leemos que Dios prepara una calabacera. Luego Dios prepara un gusano. Y también preparó un violento viento del este. Y Jonás está enojado de nuevo y dice que quiere morir. Hermanos, no es justo sentir compasión por una planta y un ser humano no. Y es ahí donde tenemos una lección. Miren lo que dice en los versículos 9 en adelante. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Qué porfiado, ¿no? Nuestro Señor misericordioso y paciente está tratando de decirle, ¿te estás enojando tanto por una planta? Y donde Jonás pudo haber dicho, Señor, tienes razón. Él necesitaba silicio y ceniza. Pero no, en vez de eso, se porfía. Se pone duro. Se endurece. Y dice, sí, mucho me enojo.
hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Él dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? A veces es difícil apreciar el fruto de las labores de otro. Por ejemplo, un pastor trabaja décadas con lágrimas, transpiración y sangre plantando una iglesia. Luego llega el próximo pastor y él trata a las familias como, enójate, ya, chao, listo, ahí está la puerta. Familias que requisieron décadas para ganar a Cristo y para enseñar y para cimentar. O quizás llega una persona al culto y entra, pasa por las puertas y hermana fulana de tal le mira así como, mira cómo está vestida. No me gustó mucho, ese color no combina con esa otra. Y no se da cuenta que esta persona lleva 2 años en la lista de oración de otra persona en la congregación, rogando de rodillas, Señor, tráigale a tus pies. Y llega al culto y tú estás así como que, ¿y qué a mí? Jonás tenía ese espíritu, que Dios obró y entretejió cada partícula de cada hombre y mujer y niño y niña y aún los animales en Nínive. Desde la eternidad Él los diseñó y fijó su amor en ellos. Él aguantó su maldad, su pecado, ellos escupiendo en su cara. Y Él en su misericordia diciendo, espero un día salvarles, los amo. Y cuando finalmente lo hace, por un milagro, que un rey y toda una ciudad, grandes y pequeños, decidan en su propia voluntad arrepentirse con Dios y creer. Después el profeta se atreve a enojarse. Y Dios le da una pequeña e insignificante calabacera. Y él sintió gozo en su corazón y alegría por algo que apareció de un día para el otro. Y después de un día para el otro desapareció. Y se enoja con Dios hasta el punto de decir, prefiero morir. ¿Por qué se me quitó la planta? Porque salvó a la gente que me caen mal. Prefiero morir. Y Dios dice, es justo. Es justo que tú sientas eso por algo que no creaste. Algo que no diseñaste. Algo que no hiciste crecer. Y después, ¿no tendré yo misericordia de mi creación? De mis seres queridos en Nínive. Jonás huyó de Dios en el capítulo 1. En el capítulo 3 obedeció a Dios. Pero en el capítulo 4 nos queda claro que su corazón nunca estuvo dentro de la voluntad del Señor. Nunca se sometió al Señor. Quizás tú has oído de Dios,
necesitas arrepentirte. Quizás tú encuentras gozo en cosas que dan lo mismo. En cambio, lo que importa te da lo mismo. Y si es así, necesitas arrepentirte. Es posible obedecer a Dios y aún estar lejos nuestro corazón de Él. Jonás quería que Dios hiciera la voluntad de Jonás. Por eso es tan sano que nosotros oremos, como estudiamos el miércoles: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga tu voluntad, no la mía. Pero Jonás quería que Dios hiciera la voluntad de Jonás y no quiso someterse a la voluntad de Dios. Dios preparó un pez, preparó una planta, preparó un gusano, preparó un viento. Y me da mucha pena pensar en esto, que Dios, quién sabe por cuánto tiempo, estuvo preparando a Nínive para un sermón de 8 palabras. Y el profeta de Dios lo perdió. No compartió con el Señor en su voluntad. Jonás nunca quiso rendir su corazón. Mi pregunta: ¿te gozas en lo que Dios se goza? ¿Te duele lo que a Dios le duele? ¿O estás correcto por fuera y errado por dentro? Y con esas preguntas terminamos.